Respecto de, como les he anticipado, sobre un tema muy interesante. Se está hablando mucho en estos días y se especula además mucho también respecto de las pruebas que existen para poder hacer o para poder ayudar, mejor dicho, al diagnóstico de la enfermedad del coronavirus por este COVID-19. Pero ¿qué tan precisas podrían ser estas pruebas? Uno va a encontrar muchas opiniones seguramente en diferentes medios, pero lo importante, amigos, como siempre hemos repetido en el programa, es tener aquella información válida, precisa, que viene de parte de voces autorizadas o de la literatura científica basada en la evidencia, y qué es lo que deben de tener ustedes, y no dejarse pues llevar por murmuraciones, rumores o especulaciones, o mucho menos por informaciones que no son precisas, que vienen pues a través de las redes sociales, mayoritariamente, pues de la prensa amarilla. Y para eso, el día de hoy vamos a conversar respecto de las pruebas para el diagnóstico del coronavirus, del COVID-19, para lo cual nos acompaña un invitado el día de hoy, por supuesto, él es un médico especialista, se trata del doctor Luis Edgardo Figueroa Montes, él es médico patólogo clínico, especialista, por supuesto, patólogo clínico, director de medicina del laboratorio y miembro además de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, que nos acompaña acá el día de hoy. Doctor Figueroa, encantado de tenerlo acá en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, será un honor compartir esta entrevista con todos los televidentes de Salud para Todos. Doctor, muchas gracias más bien por la información desde ya que va a compartir con nosotros. Y bien, doctor, en primer lugar, para que nuestro público televidente esté enterado, ¿cómo podríamos de manera sencilla, doctor, transmitirles al público de qué tratan estas pruebas? ¿Qué cosas son estas pruebas rápidas? ¿Para qué sirven? ¿Y en qué consisten estas pruebas? Ya, muy bien. Yo creo que hay que diferenciar dos tipos de pruebas, ¿no? Las primeras pruebas son las pruebas que van a diagnosticar la presencia del virus en el cuerpo. Y esas son las famosas pruebas moleculares. Es decir, estas pruebas encuentran el virus en los pacientes infectados o con sospecha de infección y generalmente debe de hacerse en las primeras 2 semanas. Estas pruebas son muy específicas, es decir, si te dicen que es positivo es porque tienes el virus. Si te dicen que es negativo es porque no tienes el virus. Estamos hablando en las mejores condiciones de muestra. Lo que pasa es que el principal problema que se ha encontrado con este primer grupo de pruebas es el periodo de tiempo en el cual se toman las muestras. Correcto. Si las muestras se toman dentro de los primeros 15 días, es muy probable que salga positivo, porque detectan al virus. Doctor, nos detenemos ahí un segundito. Justamente, ¿por qué estas pruebas que refiere usted tienen mayor precisión en capturar, digamos, en diagnosticar la presencia del coronavirus? En primer lugar, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo le toman al paciente la prueba? ¿Y qué cosa es lo que busca la prueba? Ok. Estas pruebas moleculares, en primer término, son pruebas, digamos, complejas. No son pruebas sencillas. Eso significa que debe ser realizada en laboratorios por profesional capacitado, entrenado para este fin, y estos laboratorios cumplen con algunos requisitos importantes para el proceso de las muestras. Tienen también un equipamiento para hacer el proceso y un equipamiento que se complementa con ello. Y estas son las famosas muestras o laboratorios de biología molecular. Entonces, un paciente, generalmente las pruebas que se están indicando son nasofaringias. Es decir, se introducen unos hisopos largos a la nariz hasta que entren a la nasofaringe, que es la parte más posterior que tenemos en la parte de la boca y nariz, y en ese lugar hacer una fricción y ponerlo en unos tubitos que tienen un líquido que sirve para transportar y conservar los virus. ¿Quiere decir, doctor, perdóneme, quiere decir, doctor, que se puede hacer en domicilio? La toma de muestra puede ser en realidad en cualquier lugar, no hay problema. En cualquier lugar, correcto. Pero hay que saber justo conservar la muestra en las mejores condiciones para el transporte. Correcto. Y tomar, además, porque está diciendo usted que es una forma específica de hacer en algunos puntos de la vía respiratoria. Por eso justo es el entrenamiento tanto para la toma de muestra del lugar específico, para ponerlo en los
viales correspondientes y transportarlo al laboratorio de la manera adecuada. Ojo que esto va refrigerado, esto no va a una temperatura ambiente. Correcto. Y recién ahí se procesa. Estamos hablando también de que el laboratorio idealmente debería procesar las muestras que le llegan durante el día, pero es una realidad. A veces no sucede porque tenemos pocos laboratorios de biología molecular en el país. Correcto. Entonces tienen que tener que se van programando, muestras, ¿no? Refrigerarlas e ir procesándolas de poco en poco, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la parte, digamos, de la toma de muestra. La otra parte viene el proceso, y el proceso se conoce tradicionalmente como muestras o metodologías de PCR, o lo que sirven en realidad para detectar ácido nucleico. ¿Qué significa? Todo ser vivo, o en el caso del virus, que no es un ser vivo y es todo también un tema de debate, tienen componente genético que se conoce como ARN o ADN. En el caso de los virus, coronavirus, son ARN. Este ARN, que es parte de su genoma, parte de sus genes, tienen que ser detectados en los laboratorios para confirmar la presencia del virus. Es decir, sí o sí una muestra de un paciente que tiene coronavirus va a poder detectarse el componente genético de él mediante una muestra de biología molecular. Doctor, perdóneme. Ahora, los coronavirus... Doctor, sí. Discúlpeme, que digamos que para que se entienda por nuestro público televidente de forma sencilla, el ADN es como nuestra huella digital genética, ¿no? O sea, es aquello que dice, este es de todas maneras, ¿no? O sea, si se detecta este ADN del coronavirus, quiere decir que por eso la prueba es tan precisa. O sea, si encuentra el ADN, de todas maneras está presente el coronavirus, estaría presente. Es correcto. Correcto. El detalle es que este es un virus ARN. Y el ARN es como, yo le pongo como ejemplo, imagínense una escalera clásica de madera larga, donde lo han cortado por la mitad. El ADN sería la escalera completita, con todas sus escaleras. Pero si lo cortamos por la mitad, sería un ARN. Correcto. Entonces, para el laboratorio, primero tenemos que transformar ese ARN en un ADN, y a eso se le llama una retrotranscripción. Se utilizan algunas metodologías, digamos, de laboratorio, de tal manera que al final, ya estructurado el ADN, la escalerita completa, viene un proceso primero de extracción de la muestra, amplificación y detección. ¿Qué significa? Correcto. Que vamos a tratar de que esa pequeña cantidad de virus que pudiera existir en la muestra, tratar de tener mayor cantidad. Y todo eso se hace mediante la metodología de reacción en cadena de polimerasa o PCR. En el caso del coronavirus es una metodología que es PCR-RT, porque se retrotranscribe, como les mencionaba, el ARN se transforma en ADN para detectarlo y se obtiene al final la lectura o la detección del virus. Si tenemos pacientes con alta carga viral, se necesitará probablemente menos tiempo para poder detectarlo, y así sucesivamente. Si tenemos menos carga viral, necesitaremos más tiempo para comenzar a amplificar la cantidad de virus. Qué interesante. Eso es doctor. importante porque las metodologías que actualmente se están utilizando permiten de repente ya detectar ese virus en poco tiempo. Estamos hablando de 40 minutos, una hora, lo que se conoce como PCR en tiempo real. Correcto. Pero toda esa complejidad está dentro de laboratorios de biología molecular, que hay pocos en el país y que lamentablemente no permite quizás atender una demanda para el diagnóstico. Ojo que la prueba de biología molecular o la prueba que se recibe para diagnosticar paciente con coronavirus, de ahí es su especificidad. Es muy específica, llega a una especificidad muy alta. Es decir, si uno tiene un PCR negativo, diría que no tiene el coronavirus. Pero ojo, hay que entender que si uno cumple estrictamente los pasos, una buena muestra recolectada adecuadamente, un transporte adecuado, un proceso adecuado, una lectura adecuada, obtendremos un resultado positivo en el caso de que el paciente lo tenga. Si alguno de esos procesos falla, es probable que tengamos un falso negativo. Pero recalcar, primero 15 días, la muestra de PCR de un paciente positivo debe salir positiva. Después de los 15 a 21 días, ya las lecturas de PCR van disminuyendo o se pueden hacer negativas porque la replicación viral prácticamente va a disminuir o desaparecer en algún momento.
Correcto, doctor. Qué interesante, amigos, lo que nos comenta el doctor Figueroa respecto de, en primer lugar, que esta prueba es de mucha especificidad para poder ubicar y detectar a este virus. Por lo tanto, es bastante, digamos, por decirlo así, mucho más precisa. Pero, ¿qué ocurre? También el doctor Figueroa nos comenta que hay todo un proceso tecnológico y además un proceso metodológico a seguir de manera muy precisa para poder llegar a esta exactitud, a esta precisión que tiene esta prueba diagnóstica. Por lo tanto, tiene que ser realizada por aquellos especialistas, expertos, aquel personal que está capacitado adecuadamente para poder hacerlo. Y eso es algo que nos tiene que quedar el día de hoy de una manera muy fija, porque de hecho que es lo que tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestro bienestar y tiene que estar, por lo tanto, bien diagnosticado, bien hecho cualquier examen que se nos haga. Lo otro, doctor, es que menciona de que, además el doctor nos dice de que las primeras 2 semanas esta prueba pues tiene la capacidad de detectar el virus. ¿Por qué ocurre esto, doctor? Es que el virus que de pronto está en una primera instancia en nuestra vía respiratoria ya no es detectado fácilmente con este raspado en los días posteriores, porque ya no estamos de pronto contagiando la enfermedad, ya el virus no está en tanta proporción, en tanta cantidad en nuestra vía respiratoria, y por eso ya es difícil detectarlo, doctor. ¿Sería algo más o menos así? Ya, acá hay tres temas importantes. Hay que diferenciar, digamos, los pacientes que son asintomáticos o tienen síntomas leves. En ellos la replicación viral va a ser corta, va a mantenerse probablemente en el tiempo que te menciono. Pacientes que ya tienen síntomas moderados y que probablemente necesitan hospitalización, estos pacientes van a tener más tiempo el virus. Y aquellos pacientes que tienen una presentación grave de la enfermedad van a tener también PCR positivos por más tiempo. ¿Qué significa? Que la gravedad de la enfermedad va a hacer que el virus permanezca más tiempo en nuestro organismo. Y acá hay un tema sustancial, nuestro mecanismo de defensa. Ahí entramos a hablar ya del sistema inmunológico. Como usted sabe, al inicio el sistema inmunológico es, como yo les digo, pongo como ejemplo, va a mandar a todos los soldados, a toda la artillería, a toda la infantería, a toda la caballería, para tratar de destruir al virus. Correcto. Pero cuando ya pasó un tiempo, ha permitido detectar de repente cuáles son las armas más importantes de ese enemigo y va a mandar a los francotiradores, que le va a dar directo al virus. Pero ese proceso demora 15 días en promedio. Entonces, al inicio el organismo va a tratar de defenderse y es cuando va a matar al virus. Pero ¿qué nos deja, lamentablemente? Una enorme respuesta inflamatoria que en algunos casos, lamentablemente, va a terminar en pacientes con una presentación grave, y esto está relacionado obviamente a los factores de riesgo de cada paciente. Correcto. Doctor, entonces, en las presentaciones leves y clásicas, el virus va a desaparecer en ese tiempo. Si tenemos síntomas y nos agravamos, el virus va a permanecer más tiempo. Correcto, doctor. Justo ahora que está mencionando cuál es la respuesta de nuestro sistema inmunológico frente a la infección por este virus, que prepara justamente a nuestras defensas, sobre eso más bien va a tratar de actuar el otro proceso de detección de este virus, que es lo que llamamos nosotros la prueba rápida. Entonces, este preámbulo interesante que ha hecho usted respecto de nuestro mecanismo de defensa frente al virus nos va a servir para que entendamos después de los cortes comerciales respecto de cómo funcionan las pruebas rápidas. Entonces, doctor, ¿le parece si volvemos después de los cortes? Perfecto. Nos acompaña entonces. Volvemos, amigos, no se muevan porque está muy interesante.
Recomendaciones al llegar a casa. Antes de ingresar a la casa, quítate los zapatos y rocíalos con una solución de agua y lejía. Déjalos afuera. La solución de agua y lejía tienes que prepararla previamente. Coloca los objetos que lleves en la mano como cartera, billetera, llaves, lentes u otros en una caja cerca de la entrada de tu casa. Evita tocar cualquier tipo de superficies. Coloca tus compras en el suelo. Si saliste para sacar a tu mascota, desinfecta sus patitas con agua y jabón. Date un baño de cuerpo completo y separa la ropa que usaste en una bolsa aparte para lavarla. Luego, desinfecta los objetos de la caja usando un paño y la solución de agua y lejía. Desinfecta también las superficies con las que hayas estado en contacto, así como las bolsas de compras. Al finalizar, lávate las manos de inmediato con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Sigue estas recomendaciones y así evitarás contagiarte o contagiar a cualquier miembro de tu familia. Juntos venceremos al coronavirus. Quédate en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Y bien amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Salud para Todos. Nos encontramos, como ustedes saben, sin bajar la guardia y por eso estamos abordando temas de sumo interés, por supuesto, en función a la coyuntura actual respecto a esta pandemia que nos aqueja del COVID-19. Y para ello, el día de hoy estamos abordando respecto del tema de las pruebas diagnósticas que existen para el COVID-19. Y nos está acompañando el día de hoy el especialista, el doctor Luis Figueroa Montes. Él es médico patólogo clínico, director de medicina del laboratorio y miembro además de la Sociedad Peruana de Patología Clínica. Doctor, encantado de que nos acompañe el día de hoy. Doctor, hemos conversado durante el primer bloque, pues, para que nuestros amigos entiendan respecto de la prueba molecular, aquella prueba que usted ha referido que es una prueba, pues, precisa para poder detectar la presencia de este virus en nuestras mucosas respiratorias, pero que esta prueba merita, pues, toda una logística especialmente capacitada para poder tomar la muestra con un personal capacitado, para poder transportarla, un sistema de refrigeración incluso nos comentó, y luego el procesamiento necesario para poder detectar estas partículas del ARN que son necesarias para poder llegar a detectar la presencia de este virus y necesitan pues para ello un laboratorio con ciertas sofisticaciones y además con certificaciones para poder hacerlo. Y luego nos ha comentado ya que hemos visto respecto a esta prueba molecular, nos comentó además que nuestro sistema inmunológico como parte de la respuesta de nuestro sistema de defensa se defiende pues y genera una serie de soldados que usted refería, la infantería para ir a atacar este virus y que de pronto sobre ese preámbulo vamos a conversar ahora de qué tratan justamente las pruebas rápidas que tanto se mencionan y que tienen que ver con nuestro sistema inmunológico. ¿Es así, doctor? Es correcto. A ver, mira, hay que diferenciar. Las pruebas moleculares son las que ya comentamos con detalle. Las otras pruebas son las que se conocen como pruebas serológicas. Lo que pasa es que el término rápido también se puede aplicar para pruebas moleculares. Correcto. Pero que, sin embargo, se lo ha tratado de definir en el campo de las serológicas por el tema del corto tiempo de respuesta. Entonces, de ahí ha salido el tema de rápido, pero el concepto rápido no aplicaría bajo la perspectiva de que son pruebas serológicas. ¿Y qué significa serológicas? Que son pruebas justo que buscan, como le mencioné en el ejemplo anterior, si mandamos primero a nuestra infantería, a nuestra caballería y a toda la artillería, después nosotros, al saber cuáles son los puntos débiles, creamos los francotiradores y eso vendrían a ser los anticuerpos, es decir, una respuesta específica que va a neutralizar el virus. De ahí es que se le conoce como anticuerpos neutralizantes. Y que son anticuerpos que al final nos van a tratar de defender atacando específicamente al virus, tratando de destruir específicamente al virus. Entonces, la diferencia sustancial es que estas son pruebas mucho más baratas, son pruebas, digamos, más simples de hacer, no son tan complejas. También podemos tener una respuesta rápida de su proceso. Pueden ser sensibles, pero ahí viene el detalle que no son tan específicas, porque lo que nos van a permitir ver es nuestra huella inmunológica sobre una infección. ¿Eso qué significa?
que para yo hacer una prueba rápida o una prueba serológica, tengo que haber esperado por lo menos unos 15 días que el paciente haya iniciado sus síntomas. Y ahí yo quiero recalcar la diferencia, ¿no? Yo no puedo hacer un paciente que viene con síntomas una prueba serológica de este tipo, rápida que le llaman, porque va a salir negativo. De ahí es donde lamentablemente, mediáticamente salen titulares como que la prueba rápida fue responsable de la muerte, y eso no es así. Otro tema importante. Medicina de laboratorio funciona como un complemento al diagnóstico. Nosotros somos un servicio de ayuda al diagnóstico. Por supuesto. Estamos en el medio, entre el paciente y las decisiones del médico. Entonces, nuestra contribución con los resultados va a permitir que el médico tome decisiones para el tratamiento. Por lo tanto, una prueba de diagnóstico per se, como las imágenes, por ejemplo, la anatomía patológica, no van a definir una intervención porque se complementan. Entonces, el proceso diagnóstico es complejo y parte de ello es la contribución con las pruebas serológicas. Qué interesante, doctor. Perdóneme, qué interesante. Pero ahí, solamente para redondear esa idea, doctor, es que igual estas pruebas, siendo serológicas o siendo rápidas, deben ser realizadas por profesionales de la medicina de laboratorio. ¿Qué significa? Nosotros, bueno, yo soy patólogo clínico, generalmente los patólogos somos los que lideramos los servicios de patología clínica o conocidos como laboratorio. Correcto. Sabemos cuáles son los requisitos de calidad para implementar una prueba diagnóstica. No puede permitirse que estas pruebas diagnósticas se hagan por profesionales que no conocen. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿no? La mayoría de los lugares que hacen estas pruebas, donde desconozco los profesionales que la estén realizando, quizás muchos no son profesionales de laboratorio, están utilizando la sangre total, es decir, la sangre que sale directo del dedo. Sin embargo, es mejor procesar estas muestras con plasma o suero. ¿Qué significa? Que yo tengo que tomarte un tubito de muestra, como cuando van al laboratorio. Correcto. Esto pasa a un proceso de separación de células y el agua, por decirlo así. Correcto. Y en el agua yo voy a tener mayor concentración de anticuerpos, que es lo que necesito para la prueba. Y eso incrementa su valor diagnóstico. Porque la sangre total o la sangre que sale del dedito tiene células y tiene agua. En cambio, cuando yo separo las células del agua, concentro mayor cantidad de anticuerpos en el agua. Y para eso necesito un laboratorio o tengo que conocer cómo es una centrífuga. Y otro tema sustancial, doctor, es el tema del control de calidad que deben de tener estos test. Y ahí sí podríamos tener de repente una conferencia exclusivamente sobre ese tema, claro. Porque hay muchas limitaciones que estamos teniendo al respecto debido a la gran cantidad de ingresos de pruebas diagnósticas a nuestro país. Sí. Definitivamente, doctor, lo que nos comenta es muy importante. Primero, porque ha aclarado muy bien de que las pruebas, los exámenes complementarios, los exámenes de laboratorio son complementarios para poder llegar a un diagnóstico. Y eso me hace mencionar, doctor, y referir a que muchas personas están muy ansiosas con el tema de las pruebas, ¿no? Y cuando uno como médico les dice, pero ¿saben qué? La prueba es una parte nada más del diagnóstico y muchas veces por esperar las pruebas las personas están hasta muriendo, doctor, porque es nuestra realidad. Nuestra realidad significa que no tenemos el acceso rápido a las pruebas, a ninguna de las dos pruebas a las que usted está haciendo referencia, y definitivamente mucha gente por esperar las pruebas termina en su casa, digamos, exponiéndose, complicándose y llegando demasiado tarde a las emergencias, si ni siquiera hay las pruebas muchas veces en los establecimientos. Entonces, esto es importante, doctor, que usted ha hecho referencia, porque también quiero transmitirle al público televidente que el diagnóstico es integral, las pruebas sirven para una parte del diagnóstico, pero es muy importante que el médico, de que el profesional de la salud tenga el acercamiento y pueda evaluar su estado de salud. Porque, como bien comenta el doctor, pues hay asintomáticos, hay enfermedad leve. Es cierto, es así la enfermedad, ¿no? La mayor parte de personas le da una enfermedad leve.
Entonces, ¿qué es más importante? Que definitivamente se evalúe el estado de salud de todas maneras. Doctor, para que el público también tenga un poco claro, además ha referido usted de que para que podamos detectar los anticuerpos con estas pruebas, entre comillas, llamadas rápidas, de repente rápidas porque el procesamiento, la toma es menos compleja que la molecular, pero más que nada por ser unas pruebas que van hacia la serológica, hacia nuestro sistema inmunológico, necesita entonces, usted dice, esperar primero a que pase, a que se desarrollen las defensas para poder detectarlo. Doctor, entonces estos servirían como pruebas básicamente para lo que vendría a ser salud pública, para poder retomar de pronto un trabajo, ¿podrían funcionar para esto que la gente lo está utilizando y el gobierno también lo está pidiendo ahora? A ver, es correcto. En realidad estas pruebas, y hay mucha literatura al respecto, sirven básicamente para el campo epidemiológico o de lo que conocen como diagnóstico y vigilancia epidemiológica. Correcto. Es decir, para hacer el seguimiento de repente de algunos contactos que haya tenido el paciente o para ver cómo se está comportando la pandemia. Pero no debe de usarse para diagnóstico. Y ahí viene un tema. Cuando nosotros queremos reincorporar a trabajadores, digamos, en las empresas, se necesita el diagnóstico a veces, o necesitamos ver cómo se están comportando. Y ahí es donde se ha generado en estos momentos un tema del cual quisiera permitirme ampliar un poco. El Estado está permitiendo, mediante algunas resoluciones del Ministerio de Salud, que cualquier empresa o institución pública o privada adquiera estas pruebas diagnósticas directamente del fabricante o de las droguerías. Y parte del principio de que el 100% de las empresas, en teoría, deberían tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo para implementarlas. Pero ahí hay un gran error porque, como sabemos, a pesar que podemos estar hablando del sector formal, un porcentaje importante de las empresas no tienen implementados sus servicios de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, ¿quién va a hacer esa disquisición de qué trabajador tiene riesgo o no? Y más aún, cuando ponen, por ejemplo, que las empresas menores de 20 trabajadores que no tienen riesgos por el comportamiento de sus trabajadores, debe hacerlo un profesional que el empleador considere. Y aquellas empresas con menos de 20 trabajadores debería ser una enfermera. Ya estamos viendo resultados firmados por licenciadas de enfermería y es un tema que, digamos, cómo se está interpretando. Hay un médico que está interpretando esos tests, entonces esto va a llevar una bola de nieve que va a ir creciendo lentamente. Claro. Y esperemos que el ministerio resuelva esto de una manera oportuna porque básicamente el tema es simple. Las empresas deben de asesorarse con, digamos, si no tienen implementado su servicio de seguridad y salud en el trabajo, con empresas que ya prestan esos servicios, pero el 100% de los exámenes deben realizarse en laboratorios públicos o privados para que tengan la garantía del proceso de este test por profesionales competentes en ese sentido. Correcto, doctor. Muy importante lo que nos comenta porque ya hemos hablado de todo ese procesamiento y la forma de toma necesaria, ¿no? Incluso refiriéndose a la prueba serológica, refiriéndose de que mejor en lugar de sacar el dedo, sacar de la sangre directa, hacer el plasma. Entonces, todo ese procesamiento pues lo conocen efectivamente especialistas como usted, doctor, o especialistas capacitados finalmente en esta área patológica, definitivamente de los exámenes complementarios, y vale la pena que el Estado pues tome en cuenta estas recomendaciones de los expertos para poder tomar finalmente determinaciones que van a regir cómo va a ser ahora el movimiento posterior con esto de las pruebas para todas las empresas. Importante que lo haya referido, doctor. Sí. Ahí solamente comentarte que la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica o Sociedad Peruana de Patología Clínica ya ha emitido un pronunciamiento al respecto. Correcto. Perfecto. Sí, es lo más importante justo. El presidente muchas veces habla de que escucha pues a todos los líderes de las sociedades. Esperemos, doctor, de que esto sea así, se haga efectivo sobre todo y que puedan darse disposiciones que correspondan para los intereses de todos los peruanos, porque finalmente una buena toma, una capacidad funcional ideal para una toma de esta naturaleza, pues es lo que amerita ahorita nuestro país, y como en todo el mundo, ¿no? Para poder mitigar los efectos de esta pandemia. Y lo otro, doctor, además, perdóneme que lo interrumpa, es justamente comentarle a nuestros amigos respecto a algo que usted también ha dicho, que es la interpretación de estas pruebas serológicas, ¿no? Hay una interpretación médica.
Muchas veces, y me está pasando, doctor, de que me están escribiendo pacientes o llamándome pacientes respecto de la interpretación de estas pruebas, ¿no? Y que también tiene que ser orientada por un profesional capacitado. Doctor, usted sabe que el tiempo en televisión es corto. Le agradezco muchísimo por su participación el día de hoy, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de, en primer lugar, felicitarlo porque acaba de lanzar una publicación, usted muy interesante, respecto de la diabetes en la medicina de laboratorio. Es un libro que ha publicado usted ahora el 5 de mayo que ha lanzado por Amazon. Todavía no lo tenemos en físico, doctor, pero coméntenos respecto de este libro tan interesante. Sí, en realidad ha sido para mí todo un proceso y un aprendizaje, la posibilidad de publicar mi primer libro. En realidad este primer libro es parte de una trilogía, van a venir 2 libros posteriores, pero en esta primera parte me he enfocado en la diabetes y está dirigido en realidad a un público en general. Obviamente tiene una parte técnica que es importante y de la cual, como sabemos, pacientes diabéticos o pacientes hipertensos o pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes que se instruyen mucho en su enfermedad por los temas de autocuidado o de adherencia a sus tratamientos. Entonces, es un libro que pudieran leerlos ellos sin ningún problema, pacientes diabéticos, familiares con pacientes diabéticos y profesionales de la salud o cualquiera que quiera saber un poco más de la diabetes. Mi objetivo principal es cerrar la brecha del conocimiento con información actualizada, porque esto está actualizado en base a la guía de la Asociación Americana de Diabetes con el 2020, y ya pueden disponer de él en Amazon, lo pueden ver a través de mis redes sociales. A mí me encuentran en Facebook como Luis Edgardo Figueroa Montes o en mi página web www.medicinadelaboratorio.com. Excelente, doctor Figueroa, un placer y un honor además ser su colega peruano que pues usted está pues llevando la información que es importantísima, no solamente al gremio médico, sino ahora también involucrando pues a los pacientes, que definitivamente, como usted menciona, los pacientes que tienen enfermedades crónicas como hipertensos, diabéticos, profundizan mucho porque definitivamente tienen que lidiar durante toda su vida con estas enfermedades, y es importante que haya una literatura amigable, que ellos puedan asimilar, absorber el conocimiento y puedan pues entender mucho más, porque el entendimiento finalmente va a generar que ellos colaboren, que ellos contribuyan con sus tratamientos y sus controles de una manera adecuada. Así que mis felicitaciones para usted, doctor Figueroa, y un placer haberlo tenido aquí en el programa. Ya lo saben, amigos, ha estado con nosotros el doctor Luis Edgardo Figueroa Montes. Él es médico patólogo clínico, director de medicina de laboratorio y miembro de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, a quien le agradecemos, hablando por supuesto sobre estas pruebas de detección del coronavirus. No se muevan porque vuelvo después de los cortes comerciales. Sí, ya cambió el clima, ya estamos en invierno. ¿Cómo protegemos nuestra vía respiratoria ahora en esta temporada y más aún con el coronavirus acechándonos hacia afuera? Volvemos con eso después de los cortes, no se muevan.